Bueno, vamos a hablar ahora de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires. Hace un ratito, en el bloque anterior, hablábamos con Jorge Macri, una voz representante de los intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires, aunque naturalmente en un distrito cercano, pegado a Capital Federal, pero hablando sobre cómo ven los intendentes esto que se está discutiendo acerca de cómo continuar la cuarentena y si es que hay que continuarla y en qué términos, cuando termine la nueva temporada, por llamarlo de alguna manera, que es la que finaliza el próximo fin de semana. Pero queremos saber, también hablando con representantes de la oposición en el ámbito de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, cómo se trabaja desde la legislatura para aportar al debate de lo que habría que hacer en la provincia de Buenos Aires y particularmente en el interior de la provincia de Buenos Aires. Los saludamos a Maximiliano Abades, diputado provincial, titular del bloque de Juntos por el Cambio, hombre del interior de la quinta sección electoral de Mar del Plata. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Albino, un gusto hablar con vos. No, al contrario, gracias por la atención. Estamos así medio como que en esta modalidad novedosa para nosotros de no poder tener contacto en el estudio y lo hacemos vía Zoom. Bueno, diputado, cuéntenos, ustedes, imagino, más allá de la actividad que tienen parlamentaria en la legislatura, recorren el interior de la provincia de Buenos Aires, escuchan a los intendentes también del interior. La pregunta que le quiero hacer es la siguiente: en el interior de la provincia de Buenos Aires, la cuarentena, en términos de las limitaciones que hay, ¿se siente tanto como en la zona metropolitana? Vos sabés, Albino, que yo todos los días hago un Zoom distinto con un intendente y con su equipo, para tener conocimiento acabado de cómo están trabajando en este estado de excepcionalidad en materia sanitaria, económica, social. Por supuesto que no es lo mismo el interior que el AMBA. En el interior prácticamente no hay casos, y por eso cuando las decisiones se toman desde el Estado central, muchas veces se llevan adelante pensando en el área metropolitana, pero no en lo que está ocurriendo en el interior de la provincia. Es así que los intendentes del interior le han mandado una carta al gobernador Kicillof planteándole autonomía para poder tomar decisiones en la cuarentena acerca de cómo la van flexibilizando, cuáles son los comercios que van abriendo. Por supuesto que con la responsabilidad que implica que si aparece en algún caso, volver a una fase anterior. Pero los intendentes ven que las decisiones se toman desde La Plata, desde la capital federal, pensando más en el AMBA que en el conjunto de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Pero diputado, sí, pero no se los escucha, digamos, en el ámbito de la provincia. Es cierto, es verdad el razonamiento ese que se hace, porque uno ve que la discusión siempre gira en torno a la situación tal y como está planteada en la zona metropolitana, y parece que desde el gobierno se avanza en ese sentido, y claramente es un universo totalmente distinto a lo que ocurre en el interior. No se presta atención, digamos, a esta situación particular que usted dice que tienen los distritos del interior cuando se resuelve en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que la palabra no sería no se los escucha, porque cuando uno habla con los intendentes tienen diálogo con el gobierno provincial, elevan los protocolos, hay devoluciones, pero quizás en el interior necesiten trabajar todo con mucho más celeridad. Y los problemas son tanto y tan acuciantes que quizás la prioridad no esté puesta en el interior. Y todo el tiempo que demanda tomar decisiones sea con relación al AMBA o a la zona metropolitana. Por eso para mí es un buen planteo el que hacen los intendentes, de decirle al gobernador: mire, nosotros nos gustaría poder tomar decisiones, conocemos bien el territorio, estamos trabajando con todos los mecanismos del aislamiento social, de los cuidados sanitarios, pero no podemos esperar a que se tomen decisiones a tantos kilómetros de nuestros distritos. Por eso creo que tendría que ser bienvenido ese planteo. Creo que es un planteo colaborativo.
y creo que es lo que corresponde en esta situación. Pero cuando hablamos de esta predisposición que plantean a ustedes, digamos, los intendentes, ¿hablamos de los intendentes del interior, de distritos chicos, o también están incluidos, por ejemplo, su propio distrito, Mar del Plata, Bahía Blanca, lugares que son grandes ciudades de muchos habitantes, particularmente Mar del Plata, por ejemplo? Bueno, la carta que yo tuve acceso es de distritos del interior. O sea, a ver, la pregunta, diputado, tiene que ver con si este sentimiento o este reclamo que están haciendo los intendentes es compartido o hay opiniones distintas en función de esta división que se hace, distritos de más o de menos de 500.000 habitantes, por ejemplo. A ver, yo creo que la opinión es compartida, pero creo que hay que diferenciar entre distritos de más de 500.000 habitantes y distritos del interior, donde prácticamente no hay casos. Entonces me parece que es un planteo absolutamente razonable. Después, por supuesto, que puede entrar en la generalidad de la ley, en donde todos los municipios puedan decir, bueno, mantengamos el grado de autonomía, porque nosotros también tenemos nuestros equipos que nos asesoran, conocemos la realidad sanitaria, la realidad social, la realidad productiva, y a partir de ahí podemos ir tomando decisiones. Yo creo que el planteo es del interior, pero por supuesto que puede abarcar la generalidad de la ley en cuanto a que los intendentes tengan la posibilidad de tomar decisiones. ¿Sabe qué pasa, diputado? Yo entiendo la lógica esa con la que se plantan los intendentes y es absolutamente razonable. Ahora, también es cierto que en el interior hay un sistema sanitario que no es tan fuerte como el que por ahí puede haber en ciudades donde tienen efectivamente centros que son de referencia regional, hospitales. En los pueblos del interior, básicamente, hay tal vez un hospital donde no tenga tantas camas, ni que hablar de las necesarias para terapia intensiva, en el caso de que sean necesarias y demás. Digo, ¿eso lo tienen en cuenta también en el planteo? Mira, yo en esta recorrida que estoy haciendo por los intendentes, la verdad que se han ido preparando y preparando bien en materia sanitaria. No es que descansan en los grandes centros de salud que generalmente tienen las grandes ciudades, como el caso de Mar del Plata, sino que se han ido preparando en materia de camas, han comprado respiradores, en muchos de los casos por supuesto que son usados, han incorporado salas de terapia intensiva. La verdad que ha habido mucha responsabilidad de los intendentes en este periodo de cuarentena en preparar el sistema de salud. Pero se encuentran con que no hay casos, con que es burocrático muchas veces llevar adelante los protocolos y la devolución de los protocolos, y piden tener autonomía. Y yo sinceramente lo comparto, porque creo que son distritos donde hay pocos casos, donde no hay casos, son distritos, ¿no es cierto?, en donde conocen bien el lugar, donde pueden acondicionar las distintas actividades para que comiencen, y creo que esa facultad hay que dársela al intendente, porque además los veo con mucha responsabilidad, la responsabilidad de decir que si aparece algún caso, vuelven a la fase anterior, por lo tanto creo que esa carta tiene que ser recepcionada por el gobernador y yo creo que hay que prestarle atención a los planteos que hacen. ¿Y este reclamo es compartido, digamos, por intendentes independientemente del color político al que representen? ¿Usted tuvo la posibilidad, por ejemplo, de hablar con representantes del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires o en la legislatura de la provincia de Buenos Aires para saber si más o menos comparten esta posición? Yo no he hablado con intendentes del Frente de Todos. Lo que me dicen los intendentes de nuestra fuerza política que es un planteo compartido, que es un planteo que cuando dialogan entre ellos se hacen eco y que creen que es lo mejor. Bueno, lo paso ahora al ámbito de la provincia de Buenos Aires. Independientemente de esta situación particular de los municipios del interior, que es interesante, habrá que ver qué resolver. ¿Ustedes van a tomar cartas en el asunto? Digo, ¿presentaron ustedes formalmente alguna nota acompañando desde la legislatura este reclamo de los intendentes al gobernador Kicillof? No, porque la carta es del día de ayer, pero nuestro acompañamiento en términos objetivos está. Nosotros creemos que es una posición acertada, que es una posición razonable y que es lo que tiene que terminar pasando. ¿Cuál es el nivel de participación que tiene la oposición, en este caso en la provincia de Buenos Aires, en la toma de decisiones que toma, valga la redundancia, diputado, el Ejecutivo? Digo, ¿se los consulta, se los convoca?
aparecen, digamos, ahí en mesas donde se debate lo que hay que hacer, o tal y como se escucha, digamos, sobre todo en un sector de la oposición a nivel nacional, resuelve todo el Ejecutivo? No, las políticas las define el Ejecutivo. Nosotros participamos, como corresponde, de las distintas iniciativas que llegan a la legislatura. Nosotros en la última sesión votamos 3 leyes. Una fue la ley de geriátricos, de regularización de geriátricos, otra suspensión de juicio de desalojo, la ley de emergencia en cuestiones de géneros y la ley ómnibus, que es la convalidación de los decretos, en donde votamos una ley, un capítulo importante para los intendentes, que es la suspensión del pacto fiscal por el periodo 2020, lo cual implica que los municipios que, como tienen más gastos en este marco de emergencia, no tienen el límite que establecía el pacto y tampoco el límite que se establecía para el endeudamiento. Pero por supuesto que quedaron temas pendientes, fundamentalmente vinculados al funcionamiento de los municipios. Todos sabemos que hay menos recaudación provincial, por lo tanto menos copa y menos recaudación municipal, y los municipios necesitan recursos para funcionar. Y el primer mostrador donde se van a quejar, a reclamar y a demandar los vecinos es el municipio, que se transfieren facultades y que muchas veces no tienen los recursos suficientes para afrontar las mismas. Por eso todavía en la Cámara tenemos que resolver cuestiones que hemos ido charlando, que el otro día el gobernador Kicillof dijo que le iba a plantear a la Cámara que el fin sea de libre disponibilidad, que es el Fondo de Infraestructura Municipal. Nosotros entendemos que también los créditos que le dio la provincia a los municipios, en donde hubo un planteo de devolución en 18 meses, desde nuestra perspectiva tienen que ser condonados. Y así hay distintas... A ver, perdón, en ese punto, porque yo lo escuché en algún momento con formato de reclamo de algunos intendentes. Los intendentes decían, llegan recursos del ámbito de la provincia de Buenos Aires, pero en realidad medio como que nos complican la situación para adelante, porque son recursos que nosotros tenemos que devolver, son préstamos. Ustedes o algunos intendentes en este caso básicamente están reclamando que la ayuda o el socorro no sea formato préstamo, sino en todo caso aporte. Ese es el planteo, por eso nosotros hablamos de condonación de deuda, pero además es ilógico que la provincia le tenga que devolver a la nación en 36 meses y que los municipios le tengan que devolver a la provincia en 18 meses. Por eso digo que es un capítulo que hay que trabajar, que hay que abordar y que tenemos que ver cómo lo resolvemos. Pero son todos temas que tienen que pasar por la legislatura. Por eso me parece que la legislatura, que si bien sesionamos en 2 oportunidades en forma consecutiva, tenemos que ir a una tercera sesión en donde entablar una serie de temas que en definitiva son para resolver, entre otras cosas, el funcionamiento de los municipios. Pero también muchos otros temas que tienen que ver con situaciones que hay que abordar, como por ejemplo la ley de víctimas. La Corte Suprema intimó a la legislatura a que resuelva la ley de víctimas, que para nosotros es muy importante porque cambia el paradigma de los procesos penales, donde solamente se tienen en cuenta los derechos y garantías del imputado, y a partir de la ley de víctimas también se tiene en cuenta a la víctima de un hecho ilícito en un sentido integral. Como también hay otros temas que tienen que ver... Eso me da la sensación, diputado, que en algún caso la Corte hizo particularmente hincapié en la adhesión, digamos, a la ley de víctima que efectivamente existe a nivel nacional a partir del debate que se generó con los presos y las cárceles de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, pero sinceramente creo que está muy bien que exista la ley de víctimas, sí. Porque si hubiera existido la ley de víctimas, quizás el juez de Bahía Blanca no hubiera liberado a un abusador de una menor de edad que tenía retraso madurativo. Entonces digo, que se escuche a la víctima, que si bien esa opinión no es vinculante, pero que se la escuche, se la haga parte del proceso y demás, creo que es un paso adelante. ¿Y por qué no se aprobó eso en la legislatura, digamos? Porque la verdad es que la ley de víctima nacional tiene como mínimo, si usted por ahí tiene un poco más de precisión, pero 2 o 3 años. Bueno, no se trató porque hubo una concepción de modificar el Código Procesal Penal. Pero nosotros entendemos que
que hay que aprobarla con total franqueza. Y esto nosotros hemos hablado con las autoridades del bloque del Frente de Todos, y creo que hay voluntad de avanzar y de tratar de que la ley se convierta en una realidad. Usted es un hombre que representa, de hecho preside el bloque de Juntos por el Cambio en el ámbito de la legislatura, más precisamente en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, pero es un hombre que proviene del radicalismo. ¿Están trabajando juntos en todos estos planteos representantes de la oposición que conforman Juntos por el Cambio? ¿O tiene reclamos, digamos, aislados, si se quiere alguna impronta distinta del lado del radicalismo que pueda diferenciarse en algún punto de la posición de quienes representan al PRO? Lo primero que te quiero contar es que nosotros tenemos una mesa provincial, en donde entre otros estamos representados los presidentes de bloque, los intendentes, los partidos políticos, donde ahí se tratan los distintos temas, y cuando sintetizamos cada uno lo lleva adelante en el ámbito de su incumbencia. Pero independientemente de esto, tenemos un bloque que, como bien sabés, es un bloque en donde participan todas las fuerzas políticas de nuestra coalición, un bloque que tiene una dinámica muy importante. Nosotros en todo este tiempo de cuarentena se han presentado más de 200 proyectos vinculados a la situación sanitaria, económica, social, buscando alternativas para dar respuesta a la demanda de los vecinos, acerca de cómo vamos a salir de la cuarentena con distintas, o cómo va a ser la cuarentena con distintas iniciativas. La verdad que trabajamos muy ordenados en el marco de nuestra coalición, y creo que eso se refleja y que el oficialismo está tomando nota de eso. ¿Y la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires participa efectivamente de esa mesa provincial? Sí, participa la ex gobernadora, participan el ex ministro de gobierno Joaquín de la Torre, participan intendentes del foro del radicalismo, como Miguel Fernández, del foro del PRO, con su presidente Jorge Macri. Participa la coalición cívica con Maricela Chicoin. ¿Y les pidió la gobernadora que salgan a juntar votos, como trascendió por allí algún video con algunos dirigentes del sur? La verdad que María Eugenia tiene una actitud muy responsable con relación a esta cuarentena y a esta etapa. Desde un primer momento nos planteó que tenemos que trabajar para resolver los problemas sin mezquindades, y que por supuesto, ¿no es cierto?, no podemos poner nunca en cuarentena nuestros valores, y que si vemos abuso de poder, si vemos excesos o proyectos y propuestas que no son para mejorar la calidad de vida o para ayudar a aquel que la está pasando mal, tenemos que levantar nuestra voz. Pero sinceramente creo que ha actuado con una actitud absolutamente responsable. De acuerdo, pero justamente por eso se lo pregunto, digamos, porque la verdad es que hubo medio como un cruce. Por ahí el gobernador de la provincia de Buenos Aires no fue muy categórico, aunque hizo alguna referencia el fin de semana en la radio pública sobre algunas de estas cuestiones, pero sí, por caso, la ministra de Gobierno, que acusó a la exgobernadora de estar haciendo política en medio de la pandemia, de la situación esta. Por eso le pregunto, digamos, ¿desde qué lugar aporta la exgobernadora en este tipo de espacios o de reuniones que los convoca? Desde un lugar absolutamente colaborativo con el gobierno. Se lo dijo al gobernador Kicillof en unos WhatsApp que compartieron, en donde dijo que estaba para colaborar, para ayudar, pero además donde se ve... Perdón, reflejado... ese WhatsApp o ese intercambio con el gobernador se dio por estas horas, digamos, después de este cruce que hubo con la provincia. Desde un primer momento. Pero además la actitud colaborativa de nuestro bloque de Juntos por el Cambio se ve en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Nosotros la aprobamos en diciembre la ley fiscal, le aprobamos el endeudamiento que necesitaban por los primeros 4 meses, le aprobamos la ley de regularización de geriátricos, le aprobamos la ley de suspensión de juicios de desalojo, le aprobamos la suspensión del pacto fiscal, y la verdad que hemos tenido una actitud absolutamente colaborativa. Vos pensás que en el marco económico hay 3 leyes importantes: la ley de presupuesto, que indica cuáles van a ser los ingresos, cuáles van a ser los gastos,
la ley fiscal, que cuáles van a ser los ingresos y el endeudamiento. Y nosotros en diciembre aprobamos las dos leyes sin saber cuáles van a ser, en qué se van a gastar. A propósito, por supuesto, sí, a propósito sería muy bueno, sí, sería muy bueno que el gobierno envíe, ¿no es cierto?, el proyecto de presupuesto para saber en qué piensan gastar y poder saber cuál es la dirección que va a tener el gobierno con sus recursos. Lo que sí trascendió es que probablemente la provincia de Buenos Aires requiera de algún nivel de endeudamiento superior al que ya le aprobó la legislatura de Buenos Aires, de la provincia, quiero decir, digamos. Le van a pedir esto que usted dice, que de mínima antes mande el presupuesto para ver cómo se gastó y si es que se endeudó a partir de la autorización de diciembre, o van a avanzar con esta actitud colaborativa y en este contexto eventualmente considerarán que efectivamente necesita recursos la provincia y van a permitirles incrementar la deuda. Pero una cosa no quita la otra. Actitud colaborativa es dar la herramienta que necesita el gobernador, pero también demandar la información que nosotros necesitamos sobre cómo se dio el endeudamiento, cuáles fueron los gastos que tuvieron, si están pensando no mandar el presupuesto. Digo, la actitud de responsabilidad implica todo eso. Implica una actitud colaborativa, pero también una actitud de fiscalización y de control, que en definitiva es el rol de la oposición. Intendente, diputado, la última. Ojalá, ojalá. Bueno, ahí casi como que es una expresión de deseo. En algún momento usted ha tenido aspiraciones de ser intendente de su municipio. Todavía es joven, tal vez surja alguna posibilidad en algún momento cercano o no, vaya a saber uno. Diputado, lo que le quería preguntar es lo siguiente: otro tema que se discute mucho en el marco de lo que se está haciendo hoy por hoy en el ámbito nacional y también por supuesto en la provincia de Buenos Aires es la apertura de la actividad económica, justamente para atender las consecuencias que evidentemente son complicadas en materia económica en la República Argentina y en la provincia de Buenos Aires, y cerrar la actividad. Tal es el caso que parece ser por estas horas otra vez la posición de la provincia de Buenos Aires. Acotemos esto a la zona metropolitana. ¿Ustedes en qué lugar se paran como opositores o representantes de la oposición en la provincia de Buenos Aires para recomendar lo que habría que hacer a partir del 7 de junio? Nosotros entendemos que, por supuesto, hay un comité de científicos que está asesorando al presidente y al gobernador, que hay que proteger la vida, pero tampoco hay que descuidar, o no hay que descuidar, mejor dicho, la economía. Y por eso hay que actuar con responsabilidad en la toma de decisiones. Y actuar con responsabilidad, desde nuestra perspectiva, implica que, por ejemplo, en los municipios del interior, como veníamos charlando, puedan tener la mayor autonomía para ir flexibilizando de acuerdo a lo que ellos consideren, porque conocen el territorio. Y cada decisión que se vaya tomando, cuidemos la vida, cuidemos la salud, pero también entendamos que si la economía no empieza a activarse, las consecuencias económicas y sociales van a ser muy profundas. En el primer trimestre hubo una caída del 5% del PBI, el 90% de las familias de la provincia de Buenos Aires han sacado créditos o han pedido plata para poder pagar servicios como luz y gas. Entonces, la situación económica es muy difícil, muy preocupante, y creo que hay que actuar con la responsabilidad del caso. Y si se van abriendo y flexibilizando y encontramos que hay casos, rápidamente hay que volver para atrás. Pero hay que trabajar, ¿no es cierto?, teniendo estas dos variables y con responsabilidad, con la mesura y la prudencia del caso. Diputado Maximiliano Abad, presidente del bloque de diputados de Juntos por el Cambio en la legislatura, en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Gracias por este contacto. No, muchas gracias a vos y saludos a toda la audiencia. Chao, hasta luego. Bueno, ahí estaba el titular del bloque de Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. En un ratito nos vamos a meter a charlar con el sector de la producción, también obviamente representantes de las pymes, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Ya volvemos.